Desafío a las generalizaciones. Uno de los elementos más empobrecedores de la experiencia y más frecuente en el mundo del cliente es la generalización. Correspondiente a esto, las estructuras de superficie que representan la porción empobrecida del modelo contendrán palabras y oraciones sin índice referencial y llevarán verbos incompletamente especificados. Claridad a partir del caos. Los sustantivos / argumentos. A medida que se recuperan las partes ausentes en la estructura profunda del cliente, es posible que el modelo de sus experiencias se complete más, sin embargo, aún puede ser poco claro y borroso. De hecho, de la discusión de los tipos de transformaciones por eliminación, en el capítulo 2, resulta que cada caso de eliminación libre es la eliminación de un sustantivo argumento de la estructura profunda carente de índice referencial. El cliente dice: cliente, tengo susto. Terapeuta, ¿de qué? Cliente, de las personas. En este momento el terapeuta puede tener un conjunto bien desarrollado de intuiciones acerca de qué hacer enseguida, o bien podrá guiarse por el metamodelo, un modelo explícito de determinar cuáles partes de la expresión verbal y el modelo que representa están mal precisadas o mal enfocados. Es decir, buscar específicamente los argumentos sustantivos que carecen del índice referencial. Nuevamente, el terapeuta tiene 3 alternativas posibles: aceptar el modelo impreciso, formular una pregunta que exige enfocar el modelo, o hacer una conjetura o suposición acerca de cuál sería el modelo bien enfocado y nítido. La elección que hace el terapeuta tiene las mismas consecuencias que intentar recuperar las piezas faltantes en el modelo. Si el terapeuta opta por preguntar por el índice referencial ausente, podrá decir sencillamente: terapeuta, ¿quién específicamente te asusta? Si por otra parte el terapeuta tuviera una intuición acerca de la identidad del argumento sustantivo carente del índice referencial, podría optar por adelantar una suposición. En este caso estará presente el mismo seguro para la integridad del cliente si el terapeuta adelanta una conjetura. Cliente, tengo susto. Terapeuta, ¿de qué? De las personas. El terapeuta decide hacer una suposición acerca de quién específicamente atemoriza al cliente, siempre utilizando el seguro que recomendamos. El terapeuta le pedirá al cliente que enuncie la estructura de superficie que incorpora la suposición del terapeuta. Terapeuta, quiero que intente repetir esta frase y vea si calza con lo que usted está viviendo. Tengo miedo de mi padre. El cliente ahora enuncia la estructura de superficie incorporando la suposición o interpretación y determina si se ajusta a su modelo. En cualquier caso, el terapeuta está respondiendo, desafiando la generalización del cliente, exigiendo que éste conecte esta generalización con su experiencia específica, exigiendo un índice referencial. Este desafío a los argumentos sustantivos que no tienen índice referencial es paso siguiente a realizar. La palabra personas no llega a definir un individuo específico, ni siquiera especifica un grupo de personas dentro del modelo del cliente. El cliente podrá proveer el índice referencial ausente en la expresión verbal y disponible en su modelo, y la comprensión que tiene el terapeuta de su modelo será mayor, o el índice referencial también podrá estar ausente en el modelo del cliente. Si esa parte del modelo del cliente también está desenfocada, la pregunta formulada por el terapeuta permite al cliente proseguir hacia la clarificación de su modelo e involucrarse más en el proceso. Nótese que el cliente puede producir una variedad de respuestas tales como: las personas me odian, o a todas las personas que siempre consideré mis amigas, o a todas las que conozco, o alguien en mi familia, ninguna de las cuales tiene un índice referencial y que son descripciones intencionales, no extensionales de la experiencia de la persona.
Nota 9. La distinción intencional-extensional ha sido tomada de la lógica. Una definición extensional de un conjunto es aquella que especifica cuáles son miembros del conjunto, por su numeración o listado. Una definición intencional de un conjunto es aquella que especifica cuáles son los miembros del conjunto, dando una regla o un procedimiento que clarifica el mundo en miembros y no miembros del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de personas que miden más de 1,90 m y que viven en Lovaranchesca puede ser descrito ya sea por una lista de personas que, midiendo más de 1,90 m, viven en Baranchesca, o intencionalmente por un procedimiento. Digamos, A. Acudir al registro residente de Baranchesca. B. Encontrar cada una de las personas y determinar si miden más de 1,90 m. Korzybski, 1933, capítulo 1, hace una discusión interesante de esta distinción. Nótese que, por lo general, las listas o conjuntos específicos extensionalmente tienen índices referenciales, mientras que los conjuntos especificados intencionalmente no lo tienen. Fin de la nota número 9. Representan generalizaciones que aún no se conectan con la experiencia del cliente. El terapeuta continúa con el desafío a estas formulaciones preguntando: ¿a quién específicamente? Hasta conseguir que el cliente enuncie verbalmente una expresión que lleve consigo un índice referencial. Finalmente el cliente responde: a mi padre me asusta. Esta exigencia por parte del terapeuta, donde pide las representaciones plenas de la estructura profunda, que incluyen únicamente palabras y frases que tienen índices referenciales, es una exigencia que al cliente reconecte con sus generalizaciones, con la experiencia de donde provinieron. Enseguida el terapeuta se pregunta a sí mismo si la imagen que tiene del modelo de su cliente es nítida y está claramente enfocada. Claridad a partir del caos. Las palabras verbo, procesos. Ambos sustantivos que aparecen en la expresión verbal mi padre me asusta tienen índices referenciales, mi padre y me asusta. La palabra proceso o el verbo que aparece en la expresión no nos da una imagen clara de cómo es que ocurrió la experiencia precisamente. Sabemos que nuestro cliente tiene susto y que su padre, quien le asusta, pero cómo es que su padre lo asusta no está representado. ¿Qué es específicamente lo que hace que lo asuste? El terapeuta le pide al cliente que focalice su imagen mediante la pregunta: ¿cómo es que su padre lo asusta? Esto nuevamente es una petición por parte del terapeuta para que el cliente conecte con su generalización a la experiencia de donde se derivó. La respuesta a esta pregunta por parte del cliente es una nueva estructura de superficie, que el terapeuta ahora examina en detalle para determinar su claridad y su competitividad, preguntándose a sí mismo si todas las partes de la representación de la estructura profunda plena están o no representadas en esta estructura de superficie. El terapeuta sigue examinando las estructuras de superficie generadas por el cliente, recuperando la estructura profunda y desafiando a esta donde aparecen generalizaciones que hacen que el modelo sea impreciso e incompletamente especificado, hasta que la imagen que el terapeuta tiene del modelo de su cliente se aclare. Desafío a las generalizaciones. Cuando los seres humanos crean sus modelos lingüísticos del mundo, necesariamente seleccionan y representan ciertas partes del mundo, dejando de lado y sin representación otras. Una forma en que la representación lingüística plena, la estructura profunda, diferirá de la experiencia que representa es siendo una versión reducida de la experiencia plena que tiene el cliente del mundo.
Como hemos dicho anteriormente, esta reducción puede ser de cierta utilidad o bien puede empobrecer el modelo del mundo de tal modo que cree padecimientos en esa persona. Son muchas las técnicas a disposición del terapeuta para asistir a su cliente en la recuperación de las partes de su experiencia que no están representadas en su modelo. En el área de las técnicas combinadas verbales y no verbales, por ejemplo, se le podrá pedir al cliente que haga una actuación de la situación específica desde donde generaliza y describa su vivencia plenamente en la medida en que la revive, representando así una parte de su experiencia a la cual, con anterioridad, no había dado una representación lingüística. Esto tiene el efecto de reconectar al cliente con su experiencia y al mismo tiempo le da al terapeuta un contenido valioso, además de un entendimiento de cómo la persona representa típicamente sus experiencias y sus vivencias. Como ya lo señalamos, nuestra intención en este estudio es la focalización en las técnicas lingüísticas. La tarea del terapeuta es desafiar aquellas eliminaciones que no presentan utilidad, aquellas que producen insatisfacción, que están a su vez asociadas a áreas de imposibilidad, áreas en las que el cliente literalmente no puede ver otras alternativas que no sean aquellas que resultan insatisfactorias, aquellas que causan dolor. Frecuentemente un área donde ha ocurrido una eliminación empobrecedora es aquella en la que la percepción que el cliente tiene de su potencial está limitada, parece estar bloqueada, atascada, en cierto sentido condenada.